Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Abel Zavala, de México. Tengo el privilegio de servir a Dios y a su pueblo, junto con mi familia, mi esposa, mis 4 hijos. Juntos servimos al Señor a través de este ministerio que Él nos ha confiado. Y en el camino nos ha permitido escribir algunas canciones. En un momento voy a compartir con ustedes algunas de ellas, si me lo permiten. Y si usted se sabe alguna de estas canciones, por favor, levante su voz conmigo en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. ¿Sabe? Cuando mis padres estaban juntos, ellos no conocían del Señor. Mi papá era músico y con esto de la música él se ganaba la vida. Cuenta mi madre que cada vez que papá salía de casa, salía con su guitarra y se reunía en la ciudad con un grupo de amigos. Nosotros, bueno, eso era la ciudad de Ensenada, Baja California. Y si usted va a Ensenada, se va a encontrar en la parte turística con grupos de músicos caminando con sus instrumentos hasta hoy en día. Y de esta manera es como se ganan la vida. Así que tocan para el turismo, ya sea en algún restaurante, en la calle o en algún bar. Y a esto se dedicaba mi papá. Ellos no conocían del Señor, así que papá se desenvolvía en un ambiente de mucho vicio y él tenía un problema muy fuerte de alcoholismo y otras cosas. En ese tiempo mamá también estaba embarazada, me llevaba en su vientre y ellos tenían muchos problemas. Y mamá sufría de violencia en casa. Un día llega papá tomado, agrede a mamá una vez más, y esa noche mamá toma la decisión de no continuar con mi padre. Así que pide ayuda a mis abuelos la protegen y mis padres terminan por separarse. En el camino que tomó mi papá siguió con el mismo estilo de vida, pero en el camino que toma mi mamá, alguien le habla del amor de Dios y ella recibe al Señor en su corazón, comienza a congregarse en un lugar donde enseñaban la Biblia y esto cambió entonces el rumbo de su vida. Pasa el tiempo, gracias a Dios pude nacer. Mi mamá siempre tuvo la preocupación de que su hijo fuera a ser afectado por la ausencia de un padre terrenal. Así que mamá se da a la tarea de enseñarme que yo no carecía de una figura paterna. Y me decía cosas muy sencillas que hasta hoy recuerdo. Abel, tú no careces de una figura paterna, hijo, tú sí tienes un papá. Dios es tu papá. En otra ocasión me decía mi mamá, aprende a sentirlo, Él es más real que tú y que yo, Él siempre va a estar contigo. Y cosas así me decía mamá. Pero sabes, la experiencia de tener un padre ausente de alguna manera estaba afectando mi vida de manera sutil. Y esto lo relacionaba con lo que mamá me enseñaba también, con la paternidad. Así que al tener un padre ausente, yo comencé a pensar que Dios Padre también tenía que ser ausente como mi papá terrenal o lejano de mi persona. Por otro lado, mamá tenía que salir a trabajar, me dejaba con mis abuelos y mis abuelos tuvieron 13 hijos. Podría decirse que yo fui el hijo número 14. A mis abuelos les dije mamá y papá también, a pesar de tener a mi madre, y los amé. Me dolió cuando partieron. Pero hoy en día puedo ver que la crianza de mi abuelo en muchas ocasiones fue una crianza severa, fue una crianza dura. Muchas veces mi abuelo, no sé, quizás es por tener tantos hijos, fue castigador. Si por un lado la ausencia de un padre terrenal me hacía pensar que Dios Padre tenía que ser ausente o lejano de mi persona, por otro lado lo que yo vi en la crianza de mi abuelo para con sus hijos me hizo pensar que Dios Padre también tenía que ser duro o severo o castigador. Y estas dos experiencias, mis hermanos, me llevaron a no querer una tercera en el área de la paternidad. Cuando yo pensaba en la palabra padre, no era algo bueno, o los recuerdos me habían lastimado, así que yo no quería absolutamente nada con el tema de la paternidad. Aun cuando mamá me llevaba a la iglesia y nunca faltaba el tema de la paternidad, ya sea en un campamento juvenil, en una reunión juvenil, yo veía pasar a compañeros de la misma edad
enfrente para recibir sanidad, pero yo ya había tomado la decisión de que nadie tocara esta área de mi vida. Así que no dejé que el Señor interviniera. Él es caballeroso, y en varias ocasiones o en varias etapas de mi vida el Señor estuvo tocando a la puerta de mi corazón para presentarse como padre, pero me era difícil verlo de esta manera. Me era más fácil a mí ver a Jesús como mi Salvador, como mi fiel amigo. Lo acabamos de cantar ahorita. De otra manera, pero las veces que Jesús se presentaba a mi vida como padre, me era difícil. Sin duda Dios tenía que trabajar en mi corazón en esta área, y no dejé que Él interviniera. Así que fue pasando el tiempo y sin darme cuenta comencé a acumular resentimiento y falta de perdón. Y tengo que reconocer, mis hermanos, que a los 20 años de mi vida yo ya había alcanzado cierto nivel de amargura, experimentando orfandad a pesar de tener a mis seres queridos, sintiéndome diferente, con mucha necesidad de amor, mucha necesidad de afecto, mucha necesidad de sentirme valorado, mucha necesidad paternal. Quiero decirle que en esta etapa de mi vida, a los 20 años, cuando me encontraba con mucha necesidad de Dios, mi mamá y yo vivíamos en unos departamentos a media cuadra de su trabajo. Mamá trabajaba de recepcionista en un consultorio médico. Yo recuerdo que enfrente de donde nosotros vivíamos había unos laboratorios, pero en el segundo piso unos departamentos en renta. Para este tiempo yo todavía no conocía a mi papá, ni mi papá me conocía a mí. No sabíamos nada el uno del otro. Es más, si nos hubiéramos encontrado en la calle, jamás nos hubiéramos reconocido. Nunca tuvimos un encuentro. Pero mi papá ya había hecho su vida. Después de 20 años, a mis padres nunca se volvieron a ver después de aquella vez que se separaron. Y nosotros no sabíamos nada hasta ese momento. Pero mi papá ya se había casado y tenía 3 hijos. Pasaron 20 años. Pues él estaba buscando en esa etapa de mi vida unos departamentos para rentar y vivir ahí con su esposa y sus 3 hijos. Y justo llegó a rentar uno de los departamentos que quedaba enfrente de donde nosotros vivíamos, sin él saber que nosotros vivíamos ahí. Así que una mañana mi papá, al abrir las cortinas de la sala, enfoca la mirada hacia enfrente, ve movimiento entre la gente, ve salir a mi mamá que iba para su trabajo como todas las mañanas. Así que la reconoce, aunque tenía 20 años sin verla. Se queda pensando así como que, caray, a esta doña yo la conozco, en algún lugar la he visto. Pues es mi ex esposa, ¿no? Y era mi mamá. Después, bueno, eso le impactó mucho, pero después de unos minutos salgo yo del mismo departamento con mi mochila, y es ahí cuando mi papá queda en shock, ¿no? Porque calcula y dice, este chavalo debe de ser mi otro hijo. Así que le dice a mi medio hermano que me vaya a buscar. Le dice, mira, aquel que vaya probablemente sea tu medio hermano, córrele, alcánzalo, dile que son hermanos, que tienen la misma sangre, que tienen el mismo papá. Así que yo voy caminando con mi mochila por la banqueta, me toca este muchachito, mi medio hermano. Al voltear, lo primero que él me dice, oye, disculpa, es que tú y yo somos medios hermanos. Tu papá es mi papá, tenemos la misma sangre, llevamos una semana viviendo enfrente de donde tú vives, y apenas hoy se dio cuenta mi papá. ¿Sabes? Después de haber rechazado al Señor para restaurar la paternidad en mi vida, Él decidió llevar a mi padre a vivir enfrente de donde yo vivía para meterme sí o sí en un proceso de restauración. Y conocer a mi papá fue de las mejores experiencias de mi vida. De las mejores. Esto fue un parteaguas en mi vida. Conocer a mi papá me hizo sanar muchas cosas, entender muchas cosas. Me hizo ser empático con él. Sabes que cuando yo comencé a conocer a mi papá, y se lo digo así a grandes rasgos, me estaba viendo en un espejo. Porque mi papá tenía la misma necesidad que yo.
Mi papá estaba tan necesitado de amor, tan necesitado de afecto, tan necesitado de sentirse valorado, de sentirse respetado. Tenía mucha necesidad paternal. Usted no sabe, pero papá salió a su temprana edad de casa a vivir la vida loca. Para él la música lo fue todo, los amigos lo fue todo, después se envolvió en el vicio, tratando de buscar algo que llenara un vacío que nunca pudo ser llenado en casa. Lejos de poder tener una buena relación con su papá, mi papá fue lastimado física y emocionalmente. Y ni se diga espiritualmente, estaba perdido. Entonces, cuando yo comienzo a ver estas cosas en papá y al conocer su historia, ese sentimiento de en contra de mi papá, o sea, ese resentimiento, esa falta de perdón, comenzó a desaparecer. No de golpe, pero poco a poco. Porque Dios entonces me permitió ser empático, ver la situación de mi papá, ver que no nada más yo fui afectado, sino que él también. Después de tiempo yo me di cuenta que no culpaba a mi abuelo, pues decía que mi abuelo vivió una vida muy difícil. ¿Sabes que la misma vida que vivió mi papá también la vivió mi abuelo? O sea, lejos de tener mi abuelo una buena relación con su papá, también fue lastimado física y emocionalmente. Entonces, cuando yo veo un panorama en la vida de mi papá, Dios me lleva al punto de entender que un patrón de herencia cultural se estuvo repitiendo de generación en generación, y ese mismo patrón de herencia cultural que daña, lastima y destruye me estaba alcanzando a mí, me estaba destruyendo a mí. Y no puede ser. No podía ser. ¿Quién sabe cuántas generaciones atrás se estuvo repitiendo eso? Porque yo lo alcancé a ver nada más hasta mi bisabuelo, pero no sé cuánto tiempo más estuvo o cuántas generaciones más estuvieron siendo afectadas por parte de mi familia en el área de la paternidad. Pero al ver que no nada más yo había sido víctima de una paternidad distorsionada, sino mi papá, mi abuelo y probablemente mi bisabuelo, yo ya no podía culpar a ninguno de ellos. Entonces, ¿quién es el culpable? Ya sabemos quién es. Culpable es el adversario. ¿Y cuál es su intención? Que el ser humano no llegue a la plenitud de vida. ¿En dónde está la plenitud de vida? En el Padre, en la relación con el Padre, en el abrazo del Padre, en la conexión con el Creador. ¿Y qué va a usar? Por supuesto que va a usar la paternidad en esta tierra para afectar la vida del ser humano, sea hombre o mujer, desde la niñez, metiéndose sutilmente a la crianza en casa. Por eso es que cuando uno sale por esta puerta a la vida de todos los días, se encuentra con una paternidad lejos del modelo original. Porque Dios es bueno. Cuando alguien le preguntó a Jesús, cuando alguien le dijo a Jesús que era bueno, Jesús, mire, aquel que no cometió pecado alguno, el Hijo de Dios, que era perfecto, se atrevió a decir, bueno, solo hay uno. ¿Y hacia quién apuntó? Hacia el Padre. Él es bueno, amoroso, misericordioso, nos dejó una instrucción para cuidarnos en todos los aspectos. Todavía envía su único hijo. Oiga, yo tengo 4 hijos. Yo daría mi vida por mis hijos. Y no hace falta que yo le pregunte a usted si es papá o mamá. Yo sé que usted daría su vida por sus hijos. El Padre dio a su único hijo para pagar por nuestro pecado y nuestra maldad. Dígame si no es bueno. Él es bueno. ¿Sí? Esto es un modelo educativo que está en su corazón.
Él es bueno, la paternidad de Dios es lo mejor. Pero la paternidad en el mundo no es como el modelo original. El adversario ha usado una paternidad totalmente distorsionada para afectar a la humanidad y que no tenga conexión con su creador. Por lo tanto, no alcanzará la plenitud de vida a menos que el Señor intervenga. Pues que la gente se envuelve en espejismos tratando de llenar su vida en este mundo, pero no va a poder. Se va a dar cuenta tarde o temprano de que no es lo que está buscando. Lo que está buscando es una conexión con el Creador. Pero cuando usted va a la vida de todos los días, encontrará diferentes modelos de paternidad, y cada uno tiene una seria consecuencia en el ser humano desde la niñez. Quizás al leer algunos ejemplos van a suceder dos cosas: o nos vamos a identificar con algunos, o también nos permite hacer un autoexamen para ver qué tipo de paternidad estamos ejerciendo en la vida de nuestros hijos como papás que somos. El padre ausente es el más común de todos. ¿Le suena este? Padre ausente. Mire, los hijos crecen con un vacío que siempre tratarán de llenar. El padre ocupado levanta hijos. Dice el padre ocupado: los hijos interpretan la ocupación de los padres como un desinterés y desamor. Crecen con baja autoestima al sentirse desvalorados. El padre exigente levanta hijos inseguros y tímidos que se vuelven perfeccionistas tratando de buscar aceptación. Y el padre agresivo hace que los hijos crezcan con un callado resentimiento que se prolongará por muchos años. Todas estas cosas, todos estos modelos distorsionados que son parte de la estrategia del adversario, afectan la vida del ser humano para siempre. Y solamente la restauración se encuentra en el Señor, en que el Señor intervenga. Ahora entiendo por qué en diferentes etapas de mi vida el Señor estuvo tocando la puerta de mi corazón para restaurar la paternidad. Él siempre ha sido tan intencional en eso, aún desde los tiempos de la Biblia. En Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús tiene una plática muy interesante y muy profunda con sus discípulos, pues Él sabía la necesidad que había, no nada más en ellos, sino en el pueblo de Judá, de llegar al Padre, la necesidad de llegar al Padre. Y en medio de tantas interpretaciones que había en ese tiempo, Jesús le habla a estos hombres diciéndoles: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y comienza a hablarles de este maravilloso lugar donde ya no iban a ser afectados, ni física, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Todo iba a ser restaurado. La casa del Padre. ¿Hace falta algo en la casa del Padre? Absolutamente nada. La plenitud está en el Padre, en su casa. Comienza a hablarles de este maravilloso lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy a preparar lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, que dice, vosotros también estéis. Y luego les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Quizás es porque Jesús ya les había estado enseñando estas cosas. Pero se le atraviesa a Tomás y de alguna manera muestra la necesidad que había en el pueblo de Judá de guianza. Por eso es que el título de este pasaje que les estoy hablando dice: Jesús, el camino al Padre. Jesús, el camino hacia su destino final. ¿Cuál es su destino? El Padre. Había esa necesidad en la gente de Judá y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?
¿Qué pensó Tomás? ¿A dónde se irá? ¿Será que se va a ir con los griegos a predicarles? Y Jesús lo ubica de nuevo diciendo: Tomás, yo soy el camino. Sé la necesidad y la añoranza que hay en tu corazón y en el pueblo. Sé que quieren encontrar el camino de regreso a casa. Ya no busquen más, yo soy el camino. Sé la necesidad que hay en ti. Has estado buscando el camino, soy el camino. Ya lo encontraste. Has estado buscando la verdad en medio de tantas interpretaciones. Yo soy la verdad, Tomás. No busques más. Has estado buscando la vida. Yo soy la vida. Nadie puede llegar a su destino, el Padre, si no es a través de mí. Nadie puede llegar al Padre si no es a través. Mire la intención de Jesús de querer llevar a la humanidad a su destino final, el Padre. ¿Sí? Si me conocéis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y se le atraviesa a Felipe. Y si Felipe hubiera sido mexicano, ya le hubiera dado Jesús un coscorrón a Felipe. Estoy seguro de eso. ¿Sí? Porque mire cómo le contesta. Porque Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta: ah, sí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dice: de otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús era totalmente intencional en llevar a la gente a su destino final, al Padre. Quería restaurar la paternidad en la humanidad, comenzando por su pueblo. Y eso no ha cambiado. A lo largo de la historia, esa ha sido la intención de Jesús en este sentido. Tanto así que Jesús dio su vida en la cruz para dejarnos el camino libre hacia una reconciliación con el Padre eterno, porque el pecado nos separaba de Él. Y mientras que Jesús sigue haciendo lo mismo, a la par está el maligno queriendo hacer todo lo contrario. Por eso usa la paternidad. Y un padre que no tiene un encuentro con Dios, aunque no quiera esto, mire, esta es la realidad: se puede llegar a convertir en un cómplice del adversario sin que sea esta su intención. Puede afectar la vida de sus hijos. Si un padre ha sido afectado desde la niñez, en la adultez, si no tiene una restauración de la paternidad de Dios, tarde o temprano va a repetir un patrón de herencia cultural que se repitió con él. Un patrón que daña, lastima y destruye. Y no podemos dejar que eso suceda. ¿Sabe? Cuando pasan los años, mi papá se enferma de diabetes y la diabetes se lo acabó. Mi papá perdió sus piernas. Estuve ahí cuando le cortaron su primer pierna. Tiempo después estuve ahí cuando le cortaron su segunda pierna. ¿Sabes que al final de sus años su familia lo ponía en una silla de ruedas afuera de un Vancomer, allá en la avenida Juárez, en Ensenada, con su guitarra? Papá no podía ver casi. La gente pasaba y le daba una ayuda. Y al finalizar el día, su familia lo recogía, se lo llevaba a casa, y al día siguiente así. Yo estoy seguro que mi papá no quiso terminar así. Si mi papá hubiera podido regresar el tiempo, lo haría para comenzar de nuevo y no tomar las decisiones que tomó, que lo llevaron a ese punto. Cuando yo vi a mi papá de esa manera por primera vez, ¿sabes qué es lo que pasó por mi mente? No se vale. No se vale. Porque mi papá también sufrió en su niñez, y esto lo llevó a cometer decisiones que lo llevaron a ese punto de su vida, a la destrucción. Definitivamente Dios quería que yo sanara, que yo soltara, que yo perdonara, que yo dejara ir, que yo olvidara, porque corría el riesgo de repetir la misma historia y llegar a ese punto en el que mi papá estaba. Así que cuando mi papá
comienza a avanzar en lo de la diabetes y yo estaba consciente de que no iba a durar mucho. Decido un día platicar con él para decirle que lo perdonaba. Y usted no sabe lo que mi papá lloró ese día que yo le dije que lo perdonaba. Papá nunca se imaginó, para empezar, que Dios lo iba a llevar a vivir enfrente de donde yo vivía. Mi papá nunca se imaginó que su hijo lo iba a recibir. Si algo pensó mi papá es que su hijo lo iba a rechazar por haber estado ausente. Y nunca imaginó mi papá que al final de sus años su hijo le iba a estar diciendo: papá, yo te perdono, olvídate, mi mamá me enseñó que Dios era mi papá, todo está bien, no pasa nada. Yo quería que mi papá soltara esa carga de culpabilidad por haber estado ausente en mi vida. Él no se perdonaba. En lo que a mí respecta, yo quería que mi papá estuviera libre. Y de alguna manera vi a mi papá liberarse de esa culpabilidad al decirle que lo perdonaba. Pero sabes, algo pasó cuando yo le dije que lo perdonaba. Yo no sabía lo que el perdón iba a causar en mí. Porque cuando dije: papá, yo decido perdonarte, cuando yo lo sentí en mi corazón, ¿sabes qué? Esto fue como si yo le hubiera entregado esta área de mi vida para que él trabajara. O sea, papá, yo te perdono. Yo quería que él fuera libre, pero yo no sabía que el perdón me iba a hacer libre a mí. Dios comenzó a trabajar. O sea, la canción El Padre que siempre soñé no fue hecha nada más porque sí, tiene una vivencia detrás. Y estoy seguro que no hubiera podido salir esa canción si no hubiera tenido esta vivencia con mi papá. Pero Dios comenzó a trabajar en mi corazón, en mi mente. Comenzó a restaurar la palabra Padre en mi mente. Comencé a entender que Dios es bueno, que Él es amoroso, misericordioso, que dio a su Hijo para pagar por mí, que Él no me ha dado un espíritu de temor, es decir, de orfandad, sino que Él me ha dado un espíritu de adopción, de identidad, por el cual hoy puedo clamar: papá, papito, Abba Padre. Que si los planes de un padre, terrenal en aquel tiempo no me incluyeron, no importa. Hoy su palabra me enseña que sus planes, los planes del Padre eterno, me incluyen. Por eso estoy aquí de pie. Él jamás será un padre ausente, siempre será un padre presente, que además se encarga personalmente en situaciones como estas. Por eso es que comencé a escribirle esta canción. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Es decir, en los momentos más oscuros de mi vida yo no me daba cuenta, pero Él siempre había estado ahí. Desde el principio me has visto crecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días has sido el Padre que yo siempre, el Padre que estaba buscando. A través de esta vivencia pude encontrarlo, el Padre eterno. A través de la sanidad de Jesús, de la restauración de Jesús en el área de la paternidad en mi vida. Si en esta tarde alguien se identifica con esta historia y dice: Abel, yo también fui afectado en el área de la paternidad, y en mi vida cristiana solamente me la he pasado abrazado de la cruz en el agradecimiento, pero no he podido avanzar hacia el abrazo del Padre, hacia la reconciliación, hacia la plenitud en el Padre, porque siento que hace falta una restauración de la paternidad de Dios en mi vida, por lo que yo tuve en mi niñez, por la experiencia en el área de la paternidad.
Si alguien se identifica y dice: Abel, yo tuve un padre ausente y hasta ahora ha afectado mi vida. Si alguien se identifica y dice: Abel, yo tuve un padre ocupado, yo tuve un padre exigente, crecí pensando en que nunca iba a poder superar sus expectativas. Crecí con un padre agresivo. Ahora no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos los papás son malos, pero si alguien se identifica con esto que estoy diciendo, necesitas perdonar. Necesitas perdonar. Jesús enseñó acerca del perdón como algo para nuestro beneficio. El que no perdona se estanca, se afecta a sí mismo y, ¿sabes?, se amarga. Y no nada más se amarga a sí mismo, sino que termina amargando a sus seres más cercanos y más queridos, su familia. Se convierte en una persona tóxica. ¿Cuáles son las características de esas personas que no perdonan y que siguen acumulando resentimiento y falta de perdón? Son esas personas que hoy en día maltratan y abusan, ya sea a gritos, golpes o humillación. Personas muy críticas, descalificativas, exigentes. Personas ausentes por abandono físico o emocional. Personas narcisistas o personas con una adicción. La importancia, mire, de perdonar para no convertirse en una persona tóxica que afecte a su familia. Si ponemos atención, nos daremos cuenta de que todo este tipo de comportamiento simple y sencillamente es hambre emocional en la persona por no haber recibido en su niñez satisfacción de sus propias necesidades afectivas. De ahí tiene raíz el machismo y el feminismo. Simple y sencillamente en el hombre y en la mujer, cuando esto se manifiesta, es hambre emocional por no haber recibido en la infancia satisfacción de sus propias necesidades afectivas. Oiga, en casa somos 6, mi esposa y yo y mis 4 hijos. ¿Sabe? Hemos entendido la importancia de valorarnos los unos a los otros. No somos una familia perfecta, pero el Señor es el que hace la diferencia en todo. Pero mire, cuando mi esposa y yo nos casamos, nos dimos cuenta de que ambos aportábamos algo especial. Yo no tenía lo que tenía mi esposa y mi esposa no tenía lo que tenía yo. Y esto hacía nuestro hogar especial, pero algo nos faltaba. Y Dios nos envió a nuestro primer hijo después de 5 años. Y Abelito vino a traer algo que mamá y papá no tenían, algo especial que completaba nuestro hogar. Después vino Andresito y trajo algo que no tenía Abelito y que no tenía yo ni tenía mi esposa. Después vino mi nena y vino a ablandarnos el corazón. Trajo algo que no teníamos todos en casa. Después mi esposa dice: ¿será que Dios nos va a regalar otra nena para tener 2 varones y 2 nenas? Y tómala que es un varoncito al final, ¿verdad? Y mi esposa ya se había ilusionado, hasta nombre había conseguido de mujer. Pero hoy entendemos por qué Dios nos mandó al final un varoncito. Alex es como la cereza del pastel y vino a aportar algo que ninguno de nosotros teníamos en casa. Y se lo tienes que decir, que los amas, que los valoras, darles el lugar, respetarlos, respetar el lugar de cada quien, hacerlos sentirse especiales, abrazarlos, darles afecto. Si se va uno de ellos, se siente un gran vacío en la casa, ya sea que uno de mis hijos se vaya a un campamento, o cuando mis hijos se van en la mañana a la escuela y que duran 7 horas en la escuela, se siente un gran vacío en casa. Ni mi esposa ni yo podemos llenar ese vacío. Si mi esposa se va a compartir a un lado, se siente un gran vacío en casa. Espero que digan lo mismo si yo estoy fuera, ¿verdad?
Pero tenemos que valorarlo los unos a los otros. ¿Para qué? Para que en la adultez nuestros hijos no tengan esa necesidad emocional, no tengan necesidad de estar exigiendo a su pareja o a sus hijos en el futuro lo que no recibieron en la niñez en casa. Es importante. Es importante. Valorarlos. No repetir un patrón de herencia cultural que daña, lastima y destruye. Si pasó con nosotros, darle vuelta a la página y asegurarnos de que nuestros hijos no crucen por lo mismo, no experimenten lo mismo. Mis hermanos, si alguien se identifica con esto y te está permitiendo Dios escuchar esto y sabes que pasó en tu familia y nadie ha hecho nada, tú eres el elegido para romper con toda maldición. Tú eres. Alguien en la familia tiene que cambiar eso. Alguien en la familia tiene que cortar con eso. Si Dios te está permitiendo ver esta necesidad, te está dando una orden. Corta con eso. Corta con eso. Sí. Decide cambiar el rumbo de tu familia y el rumbo de las siguientes generaciones, de tus hijos, tus nietos y las siguientes generaciones. Decide cambiar su rumbo. Sabe, yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposa. Disfruto mucho verla cumplir su llamado. Es una excelente mujer y bien dice la palabra: el que encuentra esposa encuentra la benevolencia del Señor. Y es tan multifuncional. La mujer es una bendición. Y yo sé que si en algún momento yo dejo de cumplir mi llamado como cabeza de hogar, mi esposa va a sacar fuerzas de donde no lo hay para cumplir el llamado que a mí me corresponde. Pero no puedo ser injusto. Cada quien está diseñado para cumplir su llamado. Así que yo tengo que ser responsable y para eso necesito entender el propósito del varón. Y dice este pensamiento: Dios estaba pensando en la palabra padre cuando creó al varón. De hecho, en medio de todas las criaturas que Dios creó, al único que le dio la igualdad de llamarse padre fue al hombre. En cada varón existe el potencial de ser un padre, y no solo biológicamente. Cada varón debe crecer en la paternidad de Dios a tal grado de representarla delante de su familia y en la sociedad todos los días, mostrando las características que vemos en Dios. Es decir, si en Dios obtenemos la identidad como cabezas de hogar, debemos ofrecer esto a nuestra familia. Si en Dios vemos o si de Dios obtenemos la enseñanza, debemos proveer esto para nuestra familia. Si de Dios obtenemos la guianza, debemos ofrecer esto para nuestra familia. Si de Dios obtenemos la provisión, debemos ofrecer esto a nuestra familia como cabezas de hogar. Si en Dios Padre vemos la protección, debemos proveer esto para nuestra familia también. La paternidad es el diseño y el destino del varón. El propósito por el cual Dios hizo al varón es para que un día llegue a ser padre, ¿sí? Que sea portador de este modelo educativo y que el hogar crezca de manera sana. El propósito de la paternidad es que los varones un día lleguen a ser padre. Así que la paternidad para el varón no es una opción, sino más bien este es su propósito en la vida. Y debemos de encargarnos como cabeza de hogar de proveer una paternidad sana a nuestra familia para que las siguientes generaciones crezcan bendecidos, que conozcan a Dios, que amen a Dios, que sigan a Dios, que sirvan a Dios, en lugar de que el adversario los afecte con su
estrategia de toda la vida. Quiero invitarle que terminemos con este versículo que queda en Isaías 58, 11 y 12. Isaías 58, 11 y 12 tiene una promesa. Si tú y yo entregamos nuestra vida y nuestra familia al único Dios verdadero, para que Él la dirija, para que Él la eduque, para que Él la lleve en su favor. Isaías 58, 11 y 12, si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Dice así: Jehová te pastoreará siempre, ¿sí? El único Dios verdadero te pastoreará siempre, no una herencia cultural que ofrece el mundo. El buen pastor es el que va a estar siempre al pendiente de ti y de los tuyos. Aún en los tiempos de sequía, Él saciará tu alma. Cuando veas que los valores y principios ya se acabaron en el mundo, cuando veas que los valores y principios eternos están en el olvido, que el concepto familia está en el olvido, allá afuera, contigo no pasará. El que hizo la familia está en ti. Así que en los tiempos de sequía Él saciará tu alma con estos valores y principios eternos. Dará vigor a tus huesos. Cuando veas que familias fracasan, cuando veas que hombres tiran la toalla, abandonando el llamado, el compromiso de Dios para con ellos, para con su familia, contigo no pasará. Tú estarás fuerte en la fe. Los valores y principios eternos estarán en ti, en tu corazón, y les proveerás esto a tu familia. Así que estará más fuerte que nunca sobre la roca que es Cristo Jesús y no sobre la arena. Así que dará vigor a tus huesos y serás, mira, bendecido. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esto no se va a acabar. La palabra de Dios es eterna y si está en ti, siempre estarás de pie. Serás súper bendecido. Y no nada más la bendición vendrá para ti, para tu familia, para tus familiares, para tus amigos. Serás de testimonio y de inspiración para que las gentes que crucen por tu camino sean motivadas a entregar sus vidas al Señor. Pero mira, ahí viene la promesa para los tuyos, para las siguientes generaciones. Y los tuyos, diga conmigo, y mis hijos, y los hijos de mis hijos, y las siguientes generaciones, dice, edificarán las ruinas antiguas. Si tú sabes que un patrón de herencia cultural se estuvo repitiendo con tus antepasados, ¿sí? Tus hijos, si tú les enseñas valores y principios, no lo harán, ¿sí? Ellos restaurarán todo lo que el adversario estuvo afectando de generación y generación. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Mira lo que dice: los cimientos de generación y generación levantarás. Y mira cómo te van a llamar. Serás llamado restaurador de familias. Dice ahí reparador de portillos, restaurador de familias. Y al final viene restaurador de calzadas para habitar. Si tú sales por esta puerta a la vida de todos los días, para ti y para tu familia no hay calles limpias. Todas están llenas de maldad, de desintegridad, de corrupción. Y qué decir de la inmoralidad, está a letras mayores ahorita. No hay calles limpias. Pero el que instruye a los suyos en el camino, aun cuando fueren grandes, que jamás se apartarán. Tú estarás trazando calles para que ellos caminen. Independientemente de lo que se mueva en el mundo, los tuyos no serán afectados. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Hagamos una oración en esta hora. Póngase de pie. Piense en su familia, piense en sus seres queridos
y oremos juntos en esta hora. Diga conmigo: Señor Jesús, yo decido perdonar, yo decido soltar, decido dejar ir, decido olvidar. Restaura la paternidad de mi vida. Si hay algo que necesita ser restaurado, restáuralo, Señor. Yo te abro mi corazón, te entrego mi vida para que tú hagas tu perfecta voluntad, para que restaures las cosas, Señor. No permitas que mi vida sea truncada. Quiero avanzar a pasos agigantados hacia el abrazo del Padre. Y permite que esto venga a ser también un bálsamo para mi familia, donde mi familia también sea bendecida, donde mi familia sea libre. Señor, permíteme ver, diga conmigo, permíteme ver el fruto en mis hijos también. Que mis hijos te conozcan, que mis hijos te amen, que mis hijos te sigan, que mis hijos te sirvan. Y las siguientes generaciones, Señor, permíteme ver fruto en ellos de lo sembrado en sus corazones, Señor. Tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Así dejo lugar en esta hora.